Buenas noches. El día de hoy lo que vamos a ver es el capítulo 21 y 22 del libro. Vamos a iniciar con el capítulo 21, con lo que son carga eléctrica y campo eléctrico. ¿Qué es la carga eléctrica? Bueno, tenemos que la electrostática son interacciones entre cargas eléctricas en reposo. Existen las cargas positivas y las cargas negativas. Como ustedes bien saben, dos cargas positivas se repelen entre sí, al igual que dos cargas negativas, ¿verdad? Y cuando tenemos una carga positiva y una carga negativa, estas se atraen. En cuanto a la estructura de los átomos, ¿verdad? Tenemos un electrón, bueno, los electrones que poseen carga positiva, los protones con carga negativa y los neutrones que no poseen cargas. Los electrones cargados negativamente se mantienen dentro del átomo debido a las fuerzas eléctricas de atracción ejercidas sobre ellos por el núcleo de carga positiva. Y el número atómico es el número de protones o electrones en un átomo neutro dentro de un elemento. ¿Verdad? Entonces acá, por ejemplo, el átomo neutro de litio tiene 3 protones, 4 neutrones y 3 electrones. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos el mismo número de electrones que de protones, la carga neta de este átomo es igual a 0. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de protón, neutrón y electrón, ellos poseen masas constantes. Entonces, por ejemplo, la masa del protón es de 1.673 por 10 a la menos 27 kilogramos. La del neutrón es de 1.675 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y el electrón, que es el más pequeñito, 9.109 por 10 a la menos 31 kilogramos. Tenemos dos principios importantes. El primero es que la suma algebraica de todas las cargas eléctricas en cualquier sistema cerrado es constante. Y la segunda, que la magnitud de la carga del electrón o el protón es la unidad natural de carga. Ahora tenemos lo que son conductores, aislantes y cargas inducidas. Entonces, los conductores permiten el movimiento fácil de las cargas a través de ellos, mientras que los aislantes no lo hacen. Entonces, existe una forma de carga que se llama carga por inducción. Entonces, por ejemplo, tenemos una esfera metálica y un soporte aislante. Entonces, ahora tenemos una carga, una varilla con carga negativa, ¿verdad? Entonces, la carga negativa de la varilla repele a los electrones, lo que crea una zona de carga inducida negativa y positiva. Pero es decir, los electrones se van a ir completamente al otro lado, al lado opuesto, ¿verdad? Del que arrimamos la varilla y los protones quedan, ¿verdad? Junto a la varilla que tiene carga negativa. ¿Verdad? Si ponemos un alambre, ¿verdad? Un alambre a tierra, entonces el alambre permite que estos electrones acumulados en esta zona, ¿verdad? Fluyan hacia la tierra. Entonces ahora aquí tendríamos una carga inducida a tierra. Si quitamos el conductor, entonces la esfera tiene solo una región con deficiencia de electrones con carga positiva. Y si se quita la varilla, los electrones se reacomodan por sí solos y toda la esfera tiene una deficiencia de electrones, o sea, tiene una carga positiva neta. Ahora veremos lo que es la ley de Coulomb. La ley de Coulomb viene de Charles Augustin Coulomb, que este descubrió que la fuerza eléctrica es proporcional a 1 entre R al cuadrado, ¿ok? Con R que es la distancia entre las cargas, ¿ok? Es decir, a como se alejan las cargas, ¿verdad? Disminuye esta fuerza al cuadrado. Entonces, la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales también depende de la cantidad de carga en cada cuerpo, lo que se denotará como Q minúscula o Q mayúscula. Entonces, la ley de Coulomb lo que establece es que la magnitud de la fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas, acá, ¿verdad? E inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separan, donde K es una constante que tiene este valor de acá. Entonces, esta es la fuerza, ¿verdad? Eléctrica entre dos cargas puntuales. Entonces, las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signo opuesto se atraen. ¿Ok? Entonces, la ley de Coulomb la podemos ver de esta forma también, ¿verdad? Donde 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 y epsilon sub 0 tiene este valor, o bien 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 es igual a K, que tiene el valor.
Luego tenemos el principio de superposición de fuerzas. Entonces, cuando dos cargas ejercen fuerzas de manera simultánea sobre una tercera carga, la fuerza total que actúa sobre esas cargas es la suma vectorial de las fuerzas de las dos cargas que ejercían individualmente. Campo eléctrico y fuerzas eléctricas. Entonces, el campo eléctrico es la fuerza eléctrica sobre un cuerpo cargado ejercida por el campo eléctrico que otros cuerpos cargados originan. ¿Ok? Las unidades es un newton coulomb. Entonces, el campo eléctrico lo definimos como fuerza eléctrica sobre una carga de prueba, ¿verdad? Debido a las otras cargas sobre el valor de la carga de prueba. Si la carga es positiva, la fuerza tiene la misma dirección del campo eléctrico. Esto es importante, ¿verdad? Si la fuerza que se ejerce es positiva, entonces la fuerza tiene la misma dirección del campo eléctrico. Entonces acá, por ejemplo, los cuerpos A y B ejercen fuerzas eléctricas entre sí. Si quitamos el cuerpo B, ¿verdad? Y ponemos nada más una posición P, entonces el cuerpo A genera un campo eléctrico sobre este punto E, sobre este punto P, perdón, igual a F sub 0 sobre Q sub 0. Entonces, el campo eléctrico de una carga puntual. La ubicación de la carga sería el punto de origen. Al punto P donde se determina el campo, lo vamos a determinar punto de campo. Entonces, el punto de origen es donde está nuestra carga y el punto de campo es ese punto donde vamos a determinar el valor del campo eléctrico, ¿verdad? Vean acá, por ejemplo, si yo tengo que la carga es positiva, entonces esta sería la dirección del campo eléctrico. Si la carga es negativa, entonces esta sería la dirección del campo eléctrico. ¿Verdad? En cada punto P, el campo eléctrico originado por una carga puntual Q negativa y aislada tiene una dirección hacia la carga en dirección opuesta de R. Y el valor del campo eléctrico de una carga puntual tiene este valor, ¿verdad? Es definida por esta ecuación. Y esta sería la fuerza, ¿verdad? El campo eléctrico de una carga puntual siempre tiene una dirección que se aleja de una carga positiva. En electrostática, el campo eléctrico en cada punto dentro de un material conductor debe ser igual a cero, ¿verdad? Entonces ven acá, carga positiva, carga negativa. ¿Cómo calculamos campos eléctricos? Entonces, bueno, ¿qué pasa si tenemos un conjunto de cargas distribuidas en el espacio? Entonces, para obtener el campo originado por una distribución de carga, es decir, si tenemos n cantidad de cargas, imaginemos que está constituido por muchas cargas puntuales. Entonces, el campo eléctrico total en P es la suma vectorial de los campos en P debidos a cada carga puntual en la distribución de carga, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que sumamos F1, F2 más F3, que es igual a Q sub 0 por E1, Q sub 0 por E2 más, y así sucesivamente, ¿verdad? Y la suma de todos sus campos eléctricos nos da el campo eléctrico total. La densidad lineal de carga se va a definir como lambda, ¿verdad? Con unidades de coulomb metro, la densidad superficial de carga, sigma, con unidades de coulomb metro cuadrado, y la densidad volumétrica como rho, con unidades de coulomb por metro cúbico. Ahora vean que cuando hablamos ya de densidad lineal, superficial y volumétrica, ya no estamos hablando de cargas puntuales, sino, por ejemplo, de esferas, de varillas, de otro tipo de objeto. Líneas de campo eléctrico. Las líneas del campo eléctrico es una recta o curva imaginaria trazada a través de una región del espacio, de modo que es tangente a cualquier punto que esté en la dirección del vector del campo eléctrico en dicho punto. En un campo uniforme, las líneas del campo son rectas paralelas y con espaciamiento uniforme, ¿verdad? Entonces, de una sola carga, esas son las líneas de campo, ¿verdad? De dos cargas opuestas iguales, un dipolo, así se verían las líneas de campo, ¿verdad? Vean que salen de la carga positiva y entran a la carga negativa. Y dos cargas iguales, ¿verdad? Entonces vean que más bien como son positivas, las líneas de campo salen. Dipolos eléctricos es un par de cargas puntuales de igual magnitud y signos opuestos separadas una distancia d. ¿Ok? Fuerza y par de torsión de un dipolo. Entonces, phi es el ángulo entre el campo eléctrico y el eje del dipolo. La fuerza neta sobre este dipolo eléctrico es cero, pero hay un par de torsión dirigido hacia la parte interna de la página que tiende a hacer girar el dipolo en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, acá tengo, ¿verdad? Las dos cargas, acá tengo las fuerzas, ¿verdad? Y acá tengo el ángulo, este phi, ¿verdad? Que es entre el campo eléctrico del dipolo y entre el campo eléctrico y el eje del dipolo. ¿Ok? Entonces, este par de torsión, ¿verdad? Sí,
Entonces lo que tenemos es que la magnitud del par de torsión neto es el doble de la magnitud de cualquiera de los pares de torsión individuales, donde D del seno de phi es la distancia perpendicular entre las líneas de acción de las dos fuerzas, ¿verdad? Entonces esto es como ver ¿verdad? Pitágoras. Entonces el D seno de phi, que es este de acá, ¿verdad? Es es esto que vemos acá, que es la distancia perpendicular entre las líneas de acción de las dos fuerzas, ¿verdad? Distancia perpendicular entre las líneas de acción de las dos fuerzas. Aquí va una línea de acción, ¿verdad? Toda esta es la línea de acción y toda esta de acá es la línea de acción de las fuerzas. El momento dipolar eléctrico P, Q por D, es la magnitud del momento dipolar eléctrico y tiene unidades Coulomb por metro. En términos de P, o sea, en términos del momento dipolar, la magnitud del par de torsión tau es igual a P por E por el seno de phi. Y el par de torsión sobre un dipolo eléctrico en forma vectorial sería igual a el producto cruz de el momento dipolar y el campo eléctrico. Energía potencial para un dipolo eléctrico, U de phi es igual a menos E menos P por E coseno de F. Entonces, la energía potencial para un dipolo eléctrico en un campo, ¿verdad? Eléctrico tiene esta forma. La energía potencial tiene su valor mínimo, es decir, menos P por E, es decir, para coseno igual a 1, ¿verdad? Es decir, su valor más negativo en la posición de equilibrio estable donde el ángulo es igual a 0 y P es paralelo a E. La energía potencial máxima es cuando phi es igual a pi y P es antiparalelo a E. Entonces, U es igual a P por E. Donde phi es igual a pi medios, donde P es perpendicular a E, U es igual a 0. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde tenemos el valor mínimo? Cuando phi es igual a 0. Tenemos el valor máximo cuando phi es igual a pi y tenemos el valor igual a 0 cuando phi es igual a pi medios. Ahora vamos con la ley de Gauss. Ok, vamos a hablar de carga y flujo eléctrico. Entonces, tenemos una caja, es decir, una superficie cerrada. Medimos la fuerza experimentada por la caja en diferentes posiciones, ¿verdad? Y se obtiene un mapa tridimensional del campo eléctrico. A partir de estos detalles, es posible determinar el valor exacto de la carga puntual dentro de la caja. Entonces, tenemos que el campo eléctrico sobre una superficie de cajas que contienen una sola carga puntual, dos cargas puntuales positivas, una sola carga puntual negativa y dos cargas puntuales negativas. Entonces, cuando la carga positiva dentro de la caja, entonces el flujo es hacia afuera, ¿verdad? Igual si son dos cargas positivas. Si por el contrario tenemos una o dos cargas negativas, entonces el flujo sería hacia adentro de la caja, ¿verdad? Y si no hay cargas adentro, ¿verdad? Entonces el flujo es igual a cero. Por ende, el campo es igual a cero. Y si hay una carga neta igual a cero en el interior de la caja, el flujo entrante cancela el flujo saliente, ¿verdad? Entonces, es decir, lo que sale cancela lo que entra. Entonces, resumiendo, la existencia de un flujo eléctrico neto hacia el exterior o hacia el interior de una superficie cerrada depende del signo de la carga encerrada. Las cargas afuera de la superficie no provocan un flujo eléctrico neto a través de la superficie y el flujo eléctrico neto es directamente proporcional a la cantidad neta de carga contenida dentro de la superficie, pero es independiente del tamaño de la superficie cerrada. Entonces, ¿cómo calculamos el flujo eléctrico? Para eso utilizamos la ley de Gauss. El flujo eléctrico neto a través de una superficie cerrada es directamente proporcional a la carga neta en el interior de la superficie. Entonces, tenemos que la razón volumétrica es de V de T, que es V por A. Entonces tenemos un alambre rectangular en un fluido y ahora tenemos el alambre rectangular que está inclinado un ángulo phi, ¿verdad? Entonces, si el triángulo está inclinado, el área que se toma en cuenta es el de la silueta que se genera al mirar la dirección V, ¿verdad? Es decir, la proyección del área sería este triangulito rosado de acá.
Dos lados del rectángulo proyectado tienen la misma longitud que el original, pero los otros dos disminuyen un factor coseno de phi, por lo que el área proyectada A perpendicular es igual a A coseno de phi. Entonces, el flujo de un campo eléctrico uniforme, tenemos que se define flujo en un fluido sustituyendo la velocidad por el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces tenemos campo eléctrico por A, es lo que me da el flujo de un campo eléctrico. Se puede imaginar como líneas de campo que pasan a través de A. A mayor área, mayor campo eléctrico, a mayor cantidad de líneas que pasan, a mayor área, mayor campo eléctrico y mayor cantidad de líneas que pasan a través del área. ¿Ok? Entonces vean, por ejemplo, en este caso me dice que la superficie está de frente al campo eléctrico. E y A son paralelos, ¿verdad? Entonces phi es igual a 0. Por tanto, el flujo simplemente es E por A. Ahora, si hay un ángulo entre el campo eléctrico y mi superficie A, entonces el flujo sería E por A coseno de ese ángulo. Si por el contrario la superficie es perpendicular, ¿verdad? A el campo eléctrico, entonces el flujo es igual a 0. ¿Ok? Entonces el flujo eléctrico para un campo eléctrico uniforme se genera como E por A coseno de phi o E punto A. Y las unidades son Newton, metro cuadrado, Coulomb. Flujo de un campo eléctrico no uniforme, ¿verdad? En este caso, cuando tenemos un campo eléctrico que es no uniforme, tenemos que integrar sobre todas las partes de esta superficie que vamos a trabajar. Entonces, la ley de Gauss, que es otra forma alternativa de la ley de Coulomb, lo que nos dice es que, bueno, para una carga puntual dentro de una superficie esférica, entonces tenemos una superficie esférica y dentro tenemos una carga puntual. Entonces comenzaremos con el campo de una sola carga puntual positiva Q. Las líneas de campo se extienden de forma radial hacia afuera en todas las direcciones por igual. Colocamos esta carga en el centro de una superficie esférica imaginaria con radio R. El campo eléctrico está dado por esta ecuación, ¿verdad? El flujo eléctrico total es el producto de la magnitud del campo eléctrico por el área total de la esfera, ¿verdad? Entonces es campo eléctrico por área de la esfera. El flujo es independiente del radio R de la esfera, tan solo depende de la carga encerrada, ¿verdad? Vean que entonces sería nada más Q sobre epsilon sub 0. Luego, si tenemos la carga puntual dentro de una superficie no esférica, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer es una integral. Esta ecuación se cumple para una superficie de cualquier forma o tamaño siempre y cuando sea una superficie cerrada que contenga una carga Q. El flujo eléctrico es positivo en aquellas áreas en donde el campo eléctrico apunta hacia afuera de la superficie y negativo donde apunta hacia adentro. Para una superficie cerrada, ¿verdad? Que no encierra carga, entonces el flujo es igual a 0. Y las líneas de un campo eléctrico comienzan o terminan dentro de una región del espacio solo cuando en esa región existe carga. Entonces, la forma general de la ley de Gauss, tenemos que si tenemos más de una carga, el campo eléctrico resultante es la suma vectorial de los campos eléctricos de las cargas individuales. Entonces, la carga encerrada sería la carga total encerrada por la superficie. Usando esto se obtiene el resultado general para la ley de Gauss, que es que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada de área A es igual a la integral de superficie del campo eléctrico, que esto es igual a la carga encerrada entre la constante eléctrica. Y hay varias formas de definir, ¿verdad? La ley de Gauss. Para una esfera, tenemos que esta es, ¿verdad? El flujo eléctrico. Q encerrado siempre es la suma algebraica de todas las cargas positivas y negativas encerradas en la superficie gaussiana y E es el campo total en cada punto de la superficie. Si la carga encerrada es igual a 0, el flujo total a través de la superficie gaussiana debe ser igual a 0. Hay algunas aplicaciones de la ley de Gauss, entonces esta es válida para cualquier distribución de cargas y cualquier superficie cerrada. Se puede utilizar de dos maneras, si se conoce la distribución de carga y si ésta tiene simetría suficiente que permite evaluar la integral de la ley de Gauss, se puede obtener el campo, o si se conoce el campo, es posible usar la ley de Gauss para encontrar la distribución de carga como las cargas en superficies conductoras.
Luego, las cargas en conductores. Suponga que se coloca un cuerpo pequeño con carga Q dentro de una cavidad en el interior de un conductor. El conductor está descargado y aislado de la carga Q. E es igual a cero en todos los puntos de la superficie A. Entonces, según la ley de Gauss, la carga total dentro de la superficie debería ser igual a cero. Hay ciertas integrales que ya están resueltas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una carga sola puntual a una distancia r de q, este sería el campo eléctrico. Una carga q encerrada en una esfera conductora de radio r, tenemos para la esfera exterior, o sea, es decir, si r minúscula es mayor que r, ¿verdad? O esfera interior si r minúscula es menor que r, ¿verdad? ¿Ok? O un alambre infinito por unidad de longitud, ¿verdad? Donde R es la distancia del alambre. Un cilindro infinito con radio R cuya carga por unidad de longitud es lambda, ¿verdad? Y bueno, aquí hay de varios tipos. Entonces ahora vamos a ver unos ejemplos. Dos del capítulo 21 y dos del capítulo 22 sobre este primero nos dice que tenemos dos cargas puntuales que están separadas por 25 centímetros. Determine el campo eléctrico neto que producen estas cargas en el punto A, en el punto B, y cuáles serían la magnitud y la dirección de la fuerza eléctrica a esta combinación de cargas sobre un protón situado en el punto A. Entonces, primero nos dice que tenemos que calcular em, el campo eléctrico neto en A, en B, y luego la magnitud y dirección de la fuerza de esta combinación de cargas sobre si ponemos un protón, ¿verdad? En el punto A. Entonces, vean, en la parte A, ¿verdad? Bueno, sabemos que necesitamos la constante K. Aquí tengo la carga 1 y tengo la carga 2. Tengo que la distancia, ¿verdad? De la carga 1 a la carga 2 es 25 centímetros y el problema nos dice que del punto a la carga 2 hay 10 centímetros, ¿verdad? Y también de la carga 1 al punto B hay 10 centímetros. Entonces yo conozco esta distancia de aquí a acá, ¿verdad? Que son 10 centímetros. Si estos son 10 centímetros, entonces esta de acá, ¿verdad? Son 15 centímetros. Entonces, el campo eléctrico de una carga negativa es hacia la carga, ¿verdad? Entonces, recordemos que el campo eléctrico entonces iría hacia la carga. Entonces, el radio de a Q2 es 10 centímetros, es decir, 0,10 metros, y el radio de a Q1 son 15 centímetros, es decir, 0,15 metros. Entonces, esto es muy fácil porque es simplemente aplicar la fórmula K por el valor absoluto, ¿verdad? De la carga 1 entre el radio al cuadrado. Y el campo 2, es decir, el de la carga 2 sería K por el valor absoluto de la carga 2 entre R al cuadrado para la carga 2. Entonces ustedes meten los valores y ya obtienen, ¿verdad? Ahora, vean que me están pidiendo el campo eléctrico neto, es decir, es la suma de los dos campos. En este caso, los dos campos son en direcciones opuestas. ¿Por qué? Porque el campo acá, ¿verdad? Esto de acá. El campo acá va hacia la carga y el campo acá va hacia la carga. Entonces vean que estos dos campos van en direcciones opuestas. Quiere decir que los dos valores se restan. Entonces hacemos E2 menos E1 y esto nos da el valor del campo eléctrico neto. Ahora me piden el valor en el punto B. Es exactamente lo mismo, nada más, ¿verdad? Que lo que tenemos que averiguar son los nuevos radios. Entonces, de acá a acá hay 25 centímetros, ¿verdad? Entonces, y de acá a acá hay 10 centímetros. Entonces, R de la carga 1 a B son 10 centímetros
y R de la carga 2AB, es decir, todo esto es 25 más 10, 35 centímetros. De nuevo, metemos los valores, ¿verdad? Que ya los tenemos, los valores de las cargas, ¿verdad? ¿Por qué conocemos los valores de las cargas? Porque nos están diciendo que son, eh, ah, aquí nos da el problema, ¿verdad? Vea que este nos dice que es menos 6.25 nanocoulomb y menos 12.5 nanocoulomb. Entonces ustedes simplemente meten los valores acá y obtienen los valores de los campos eléctricos. Ahora, en este caso, si yo quiero calcular el campo eléctrico neto, ¿verdad? Igual tengo que sumarlos. Entonces, el campo eléctrico en este caso, ¿verdad? En el caso anterior se restaba. En este caso, ¿verdad? El campo eléctrico de aquí, de B hacia Q2, va en esta dirección. Y de B hacia Q1, ¿verdad? Va en esta dirección, porque el campo eléctrico va hacia las cargas porque son negativas. Entonces, en este caso, los dos campos eléctricos tienen la misma dirección, entonces se suman, ¿verdad? E1 más E2. Luego, la fuerza de un protón ubicado en A, ¿verdad? Entonces, yo sé cuál es el campo eléctrico en A porque ya yo lo calculé. Ahí. En el inciso A, yo calculé, ¿verdad? El campo eléctrico. Entonces, si yo quiero calcular la fuerza de un protón, simplemente es el valor de la carga de ese protón, que como es un protón, tiene una carga conocida, por el campo eléctrico en ese punto, ¿verdad? Y la carga Q para un protón es de 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs y el campo eléctrico en A es 8.74 por 10 a la 3 newton coulomb. Y aquí me da entonces cuál es el valor de la fuerza. Ahora vamos a ver uno más. Dice, dos esferas pequeñas con masa m cuelgan de cordones de seda de longitud 1.20 metros desde un punto común. Cuando se da a las esferas cantidades iguales de carga negativa, de modo que Q1 es igual a Q2 es igual a Q, cada cordón forma un ángulo cita de 25 grados con respecto a la vertical. Entonces, vean que tenemos dos pequeñas esferas, ¿verdad? Que están una a la par de la otra, pero como les damos el mismo valor de la carga, ellas se repelen. Entonces crean una distancia entre ellas y esta distancia la separa un ángulo de 25 grados. Elabore un diagrama que muestre las fuerzas sobre cada esfera. Trate las esferas como cargas puntuales. Encuentre la magnitud Q. Y ahora se acortan ambos cordones una longitud 0.6 metros, en tanto que las cargas Q1 y Q2 permanecen iguales. ¿Qué nuevo ángulo formará para cada cordón con la vertical? Entonces, el diagramita que vemos acá, ¿verdad? Este diagrama es lo que pasa cuando ellas se separan, ¿verdad? Vea que tengo carga 1 de una masa m, carga 2 de masa m. La longitud de los cordones es L, ¿verdad? Que ahí nos lo da. Y tenemos el valor del ángulo. Tenemos que M son 15 gramos, L es 1.2 metros, zeta son 25 grados, Q1 es igual a Q2, que es igual a Q, y son cargas negativas. Todo esto nos lo dice el problema. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer un diagrama de fuerzas sobre cada esfera. ¿Ok? Entonces, esta es la esfera número 1, ¿verdad? Es como decir esta esferita de acá. Entonces, yo voy a hacer el diagrama de fuerzas sobre esta esfera. Entonces, sobre esta esfera yo voy a poner mi origen, ¿verdad? En donde está la esfera. Entonces, aquí voy a tener una tensión, ¿verdad? Que es la del cable. Voy a tener un peso, que es el de la esfera, que como estas dos se repelen, entonces voy a tener una fuerza en esta dirección, porque ellas dos se repelen.
¿verdad? Y me queda algo así, que es lo que vemos aquí abajo, ¿verdad? Tensión, fuerza y peso. ¿Ok? Ahora, este ángulo de acá, cita, es este mismo ángulo de acá, ¿verdad? ¿Ok? Hago exactamente lo mismo con el otro. Voy a hacer mi diagrama de fuerzas. Entonces, este diagrama de fuerzas, lo que voy a tener es, aquí voy a tener una tensión que me forma un ángulo acá, que es este mismo ángulo. Tengo el peso y tengo una fuerza, ¿verdad? Que es de repulsión porque ellas se repelen. Entonces yo agarro este diagramita y me lo traigo para acá. Tengo la tensión, la fuerza y el peso. Pero vean que como yo tengo un ángulo, entonces mi tensión tiene componentes. Tiene componente Y y componente X. La componente Y la acompaña el seno, que es el que está opuesto al ángulo, y la componente Y tiene un coseno, que es el que está adyacente. Me traigo este otro para acá, ¿verdad? Igual, tengo mi carga 2, tengo el peso, tengo la fuerza y tengo la tensión. La tensión me forma un ángulo cita con el eje, ¿verdad? Y de nuevo, tengo dos componentes para la tensión, el seno que es opuesto y el coseno que es adyacente. Y Fc, ¿verdad? Es la fuerza repulsiva. Entonces, este sería el diagrama de fuerzas. ¿Ok? Me piden la magnitud de Q. Entonces, para calcular la magnitud, tengo que hacer una sumatoria de fuerzas. Es decir, tengo que hacer sumatoria de fuerzas en Y y tengo que hacer sumatoria de fuerzas en X. Y la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar Q1, ¿verdad? Esta es la que vamos a utilizar. Y vamos a hacer sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y tenemos el coseno de la tensión menos el peso, ¿verdad? Y esto es igual a 0. Y en X tenemos la fuerza de repulsión, ¿verdad? Que en este caso sería negativa, más el T seno. ¿Ok? Entonces sería T seno menos la fuerza de repulsión. Y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué es aquí? De 1, es decir, de esta ecuación vamos a despejar T. T es igual a mg por el coseno de 25. Importante, tenemos dos incógnitas, ¿verdad? Tenemos la fuerza y T. Entonces, lo que voy a hacer es voy a hacer una combinación de las ecuaciones para poder averiguar la fuerza, ¿verdad? Y para poder averiguar la fuerza tengo que quitarme una, em, de las incógnitas. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a despejar T. T es igual a mg coseno. Y esta es la ecuación 3. Entonces ahora yo voy a agarrar la ecuación 3 y lo voy a meter en 2. Entonces esto me queda mg coseno de 25, ¿verdad? Por el seno de 25 menos fc. Y esto es igual a 0. Entonces vean que ya con esto ya yo me quito una incógnita, que es t. Entonces obtengo esta ecuacioncita que está acá. Pero entonces esto es lo mismo, mg seno 25 sobre coseno de 25 y es igual a fc, ¿verdad? Simplemente agarro esto y lo paso para este lado. Seno sobre coseno es igual al tangente. Ahora, lo que me pregunta el problema es la carga, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me interesa la fuerza? Porque la ecuación de la fuerza depende de los valores de las cargas. ¿Qué es lo que me dice la ecuación de la fuerza? Que la fuerza entre dos cargas es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por el producto de las cargas entre r cuadrado. Pero acá, ¿qué es lo que pasa?
que nos están diciendo que las dos cargas tienen el mismo valor, ¿verdad? Entonces, como las dos cargas tienen el mismo valor, Q por Q es igual a Q cuadrado. Entonces me queda 1, 4 pi epsilon sub 0, Q cuadrado entre R. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Verdad? Que, vamos a ver, que yo no conozco R. Porque ¿quién es R? R es, yo conozco L, ¿verdad? Que es la longitud de la cuerda, pero yo no conozco R. ¿Quién es R? R es la distancia entre ellas. Entonces, ¿cómo voy a utilizar yo todo este sistema para calcular R? ¿Ok? Entonces, ¿cómo obtengo R? Me vengo de nuevo a mi diagramita, ¿verdad? Sé que cada uno de estos ángulos es 25, que esto mide R, ¿verdad? Que esto es 1.20, 1.20. Voy a suponer que esto está perfectamente dividido a la mitad, ¿verdad? ¿Ok? Entonces voy a tener básicamente dos triángulos rectángulos, ¿verdad? Este es uno y este es otro. De estos dos triángulos rectángulos yo conozco la hipotenusa. Entonces quiere decir que lo que está aquí al frente es LC 925, es decir, este cabito de acá. Vamos a cambiarle de color. Este cabito de acá es LC 925 y este cabito de acá es LC 925, ¿verdad? Y como está partido a la mitad, exactamente. Entonces, ¿cuál sería el valor de todo esto? El valor de R sería 2 veces LC925. ¿Ok? Entonces, mi fuerza, yo me traigo esta ecuación, 1, 4 pi epsilon sub 0, Q cuadrado, entre 2LC925. Entonces, ya aquí tengo lo que necesito, ¿verdad? Que es Q cuadrado. ¿Y quién es F sub C? Bueno, F sub C lo tengo de aquí también. Entonces simplemente sustituimos. Este es F sub C, ¿verdad? Mg tangente 25 es igual a 1, 4 pi epsilon sub 0, Q cuadrado, 2 por L por seno 25 cuadrado. Ahora, ya mi única incógnita es Q, ¿verdad? Entonces lo que hago es despejar. Despejo Q, como Q está al cuadrado, ¿verdad? Entonces tengo que aplicar una raíz cuadrada para quitarme este cuadrado y ya con eso meto todos los valores y ya puedo obtener el valor de Q. ¿Ok? Ahora, entonces vamos a pasar al capítulo 22. El capítulo 22 nos habla de la ley de Gauss, ¿verdad? Entonces vamos a ver el problema de un cable coaxial. Un cable coaxial largo consiste en un conductor cilíndrico interior con radio A y un cilindro coaxial interior con radio interior B y radio exterior C. El cilindro exterior está montado en apoyos aislantes y no tiene carga neta. El cilindro interior tiene una carga positiva uniforme por unidad de longitud lambda. Calcule el campo eléctrico en cualquier punto entre los cilindros a una distancia R del eje en cualquier punto afuera del cilindro exterior, elabore una gráfica de la magnitud del campo eléctrico en función de la distancia R, desde el eje del cable de R0 a R igual 12. Determine la carga por unidad de longitud en superficie interna e externa del cilindro interior. Entonces, cuando me hablan de un cilindro coaxial, es algo así, ¿verdad? El cilindro tiene un radio interior A, un radio exterior C, ¿verdad? Y un radio, digamos, desde A hasta afuera, que es B. Digamos, esto es, que se ve ahí más grande. Yo tengo algo así, ¿verdad? Es como un cilindro hueco. Entonces,
Este primer radio ay, es A, luego el radio de este hacia acá es C, y luego desde este punto de adentro hasta afuera es B. ¿Ok? Entonces, básicamente así es como se ve más o menos nuestro sistema. Entonces, me dice que calcule el campo eléctrico en cualquier punto entre los cilindros a una distancia R del eje. ¿Ok? Entonces me está pidiendo entre los cilindros, es decir, así, es decir, sería la superficie esta celeste que está dibujada. ¿Ok? ¿Verdad? Porque es considerando el cilindro A y considerando el cilindro pequeño y el cilindro grande, sin salirme del cilindro grande, ¿verdad? Entonces sería esto, ¿verdad? Entre los cilindros a una distancia R. Entonces recordamos, ¿verdad? Nos podemos ir a aquella tablita de las ecuaciones y vemos que el flujo en un cilindro coaxial, ¿verdad? Cuando R está dentro, entonces es E 2 pi R por L, ¿verdad? La carga encerrada es lambda por L, que L es el largo del cilindro y lambda es la densidad de carga. Entonces, el flujo sería carga encerrada entre epsilon sub 0, ¿verdad? Y entonces me da que el flujo es E sobre 2 pi R, es decir, este de acá. La carga encerrada es lambda sobre L entre epsilon sub 0. Entonces, el campo sería simplemente de despejar esto, ¿verdad? Que es que aquí queda lambda entre 2 pi r epsilon sub 0. Y ese sería el valor de la carga. Ahora, en cualquier punto fuera del cilindro, ¿verdad? Entonces, más bien lo que tenemos que hacer es hacer nuestra superficie gaussiana por fuera. Acá, perdón. El flujo es E por A, ¿verdad? Entonces es más bien E por 2 pi r L. ¿Ok? Entonces este no va aquí, va aquí. 2 pi r L. Entonces ahora también nos piden el campo eléctrico en cualquier punto fuera del cilindro, ¿verdad? Entonces más bien estamos aquí afuera. Entonces igual, ¿verdad? Tenemos que el flujo es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad? Igual, el campo sería lambda 2 pi epsilon sub 0 r. Entonces tenemos que tanto en A como en B la carga es positiva, por tanto la dirección de E es radial hacia afuera. Vean que en ambos casos, ¿verdad? El campo eléctrico tiene el mismo valor, tanto dentro como fuera del cilindro, ¿verdad? Porque la carga encerrada es exactamente la misma, lambda por L, y el campo eléctrico y el flujo es igual, ¿verdad? Vean que aquí igual está el mismo error. Es 2 pi L R, ¿verdad? Es exactamente el mismo valor. Y la carga encerrada es de nuevo lambda por L. ¿Ok? Esta sería la carga encerrada. Entonces, la carga encerrada es la misma. El valor del flujo es el mismo, es el campo eléctrico por el área, que sería 2 pi LR, y de ahí me da el campo eléctrico. Entonces, vean que la parte C nos dice que lo que tenemos que hacer es dibujar, ¿verdad? En una función E por R, entre R, ¿verdad? E versus R, un grafiquito de cómo se comporta el campo eléctrico. Entonces vean que, por ejemplo, para R menor que A, es decir, si yo tengo aquí mi cilindro
¿verdad? Y si yo tengo que ¿cómo se llama? Mi superficie gaussiana está aquí adentro no tengo carga. Entonces es igual a cero cuando R es menor que A. Si R está entre A y B, es decir, que es el que calculamos aquí afuera, entonces el campo es lambda 2pi epsilon sub 0. Si si está entre B y C, ¿verdad? Si está entre B y C, entonces el campo es igual a cero. Y si está fuera, ¿verdad? Que fue el otro que calculamos, entonces es igual a lambda sobre 2pi epsilon sub 0 R. En la parte D tenemos que la carga por unidad de longitud en las superficies interna y externa del cilindro. ¿Ok? Entonces lo que me están preguntando es la carga por unidad de longitud, ¿verdad? En las superficies interna y externa del cilindro exterior. Entonces la superficie interna dice, si aplicamos la ley de Gauss al cilindro de radio R, donde R es mayor que B, pero menor que C, esta superficie está dentro del conductor del cilindro exterior, donde E es igual a cero y el flujo es igual a cero. Entonces, de acuerdo con la ley de Gauss, la carga encerrada es igual a cero. Luego tenemos que si la superficie encierra una carga lambda sub S, L en el conductor interno, entonces se debe encerrar una carga menos lambda sub L en la superficie externa del conductor externo. Luego tenemos que la carga por unidad de longitud en la superficie interna del cilindro exterior es lambda. Y en la superficie externa, el cilindro externo no posee carga neta, por lo tanto, hay una carga menos lambda en la superficie interna y debe haber una carga más lambda en la superficie externa. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro problema que dice que acá lo que tenemos más bien es una esfera hueca, aislante y tiene un radio interior A y un radio exterior B. Dentro del material aislante, ¿verdad? La densidad volumétrica de carga está dada por alfa entre R, donde alfa es una constante positiva. En términos de alfa y A, ¿cuál es la magnitud del campo eléctrico a una distancia en R del centro del cascarón, donde el radio es mayor que A pero menor que B? Si se coloca una carga puntual Q en el centro del hueco, en R igual 0, en términos de alfa y A, ¿qué valor debe tener Q en signo y magnitud para que el campo eléctrico sea constante en la región de R mayor que A y menor que B? ¿Y cuál es entonces el valor del campo constante en esta región? Entonces, tenemos una esfera hueca, ¿verdad? Esta esfera tiene dos radios, A y B. Rho sub R es alfa entre R, donde alfa es mayor que cero. Entonces me piden el campo eléctrico para R, que es mayor que A, pero menor que B. Es decir, aquí en el puro, ¿verdad? Este partecita naranja, ¿verdad? Es decir, en el puro cascarón. Entonces acá lo que yo necesito es un diferencial de volumen, ¿verdad? Porque es una esfera. Entonces mi volumen de una esfera es 4 pi r a la 3. Creo que es 4 tercios, ¿verdad? Entonces mi diferencial sería 4 pi r al cuadrado de r. ¿Ok? ¿Por qué tengo que calcular un diferencial? Porque ocupo hacer una integral. ¿Mm? ¿Cómo obtengo esto? O sea, ¿cómo paso de acá a acá? Es básicamente hacer la derivada. Si yo derivo mi volumen con respecto a R, ¿verdad? Entonces recuerdan que cuando derivamos hacemos 4 pi
¿verdad? Derivo este, que sería 3 menos 1, 2, entre, no, por 3, entre 3, ¿verdad? Por la definición de derivada. Entonces esto me queda de v de r 4pi r a la 2. ¿Ok? Y de ahí saco el diferencial que ocupo integrar. Entonces, carga sería la integral de A, que es el primer radio, hasta R. ¿Ok? De mi densidad, ¿verdad? Por el de V. Entonces, ¿por qué tenemos que integrar? Porque nuestra densidad volumétrica depende de R. ¿Ok? Entonces, si eso pasa, tengo que integrar. ¿Por qué? Porque no es un valor constante. Va a variar de acuerdo a R. Entonces, yo voy a hacer la integral de A hasta R de ρ R de V. Entonces, la carga encerrada sería la integral de A R de sería la integral de A hasta R de rho de R, que es alfa entre R, por mi diferencial de V, que es 4pi R cuadrado de R. ¿Ok? Entonces, vea que acá lo que yo hago es que saco los valores constantes, que son 4pi alfa. Hago la integral de A R, de este R se me va con este y me queda simplemente R de R. ¿Ok? Y entonces esto es lo que vamos a integrar acá, ¿verdad? La carga encerrada, la integral de R es igual a R cuadrado medios, ¿verdad? Y evalúo de A hasta R. Entonces la carga encerrada sería 4pi, un medio de R cuadrado menos A cuadrado. ¿Ok? Entonces el flujo, recordamos que es campo eléctrico por A, que es igual a carga encerrada entre epsilon sub 0. Entonces sería campo eléctrico por el área de la esfera, 4pi r cuadrado, que es igual a la carga encerrada, que es lo que acabamos de calcular, la integral, entre epsilon sub 0. Entonces el campo eléctrico, ¿verdad? Aquí despejando y reacomodando, obtenemos que sería más o menos alfa entre 2 epsilon sub 0 entre 1 menos alfa cuadrado r cuadrado. ¿Ok? Entonces vean que acá lo más complicado de esto es identificar que tengo que sacar el diferencial y recordar cómo hacer una integral sencilla. ¿Ok? Luego me piden si se coloca una carga puntual Q en el centro del hueco en R igual 0, en términos de alfa, ¿qué valor debe tener Q para que el campo eléctrico sea constante? Entonces, Q en R igual 0. El valor de Q para que E sea constante en el mismo lugar, ¿verdad? Y el valor de E. Entonces, recordamos que el campo eléctrico de una carga puntual es Q 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Entonces, ¿cuál es el campo total? El campo que acabo de averiguar más el campo de la carga que acabo de poner. ¿Ok? Entonces acá simplemente lo que hacemos es puro trabajo algebraico, ¿verdad? Entonces acá hago esto por esto y esto por esto, ¿verdad? Entonces esto me queda alfa sobre 2 epsilon sub 0 menos alfa 2 epsilon sub 0 a cuadrado. Esto creo que es una, no es un alfa. Entre r cuadrado más q sobre 4 pi epsilon sub 0 r cuadrado. Entonces, para que el campo sea constante, los términos que dependen de los radios deben ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la densidad de carga varía con el radio, ¿verdad? Entonces, si el radio va a variar la densidad y va a variar mi campo eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo necesito que todo esto que depende del radio sea igual a 0 para que el campo se vuelva constante. Entonces,
¿qué es lo que pasa? Que si yo hago que estos dos términos sean igual a 0, ¿verdad? Entonces, E es igual a alfa sobre 2pi epsilon sub 0, ¿verdad? Nada más me queda vivo este término, ¿ok? Y la carga, ¿verdad? Es igual a, vamos a hacerlo acá, ¿verdad? E de la carga es igual a Q sobre 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Quiere decir que EQ por 4pi epsilon sub 0 R cuadrado es igual a Q, ¿ok? Pero ¿quién es el campo? Alfa sobre 2 epsilon sub 0, ¿verdad? 4pi epsilon sub 0 R cuadrado. Esto es igual a Q. Y esto me da que el campo sería igual, ¿verdad? 4 entre 2 me da 2. Epsilon sub 0 se me va con epsilon sub 0. Y me queda que sería 2 pi alfa R cuadrado. Y este sería el valor de la carga, ¿verdad? Y ese sería el valor de la carga, ¿verdad? Donde en este caso R, ¿verdad? Sería A. ¿Por qué? Porque necesito que el valor sea constante. Y ese sería cómo se resuelve este problema, ¿ok? Y eso sería todo.